Prepárese mi hermano en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10. Bendito es el nombre de nuestro Rey. Amén. Mi alma alaba la gloria de Dios, me responde con un fuerte amén. Cuando ya lo tenga, cuando esté listo, por favor no se distraiga, ponga atención. La palabra del Señor es muy importante porque ese es nuestro alimento espiritual. Ya tuvimos el alimento material, pero ahora venimos al alimento espiritual, el cual nos va a sostener a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Tenemos todos el libro de Primera de Corintios en su capítulo 10. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y vamos a comenzar en el capítulo 10, en el verso 4 al verso 13. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ponga atención mi hermano, una vez más, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey y el Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra, por favor. Extienda su mano hacia acá, ore por su servidor. Vamos a entrar en palabras de oración. Padre eterno, Padre santo, misericordioso, paciente y benévolo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, porque tú has sido propicio para con todos y cada uno de nosotros. Es un hermoso, pero un hermoso placer, Señor, un privilegio, el cual tú nos concedes, el poder presentarnos una vez más ante tu presencia, Señor. Te suplicamos que si hubiese algo que aún no sea de tu agrado, en este momento, Señor, por tu infinito poder, seas tú extrayéndolo, quitándolo. Por favor, Señor, prepara nuestros oídos, ya que el corazón lo tenemos dispuesto en este momento para escuchar el consejo de tu palabra, para recibir instrucciones, para recibir dirección, para recibir sanidad, restauración, fortaleza, sea cual sea la necesidad con la que nos hayamos presentado, la cual tú ya la conoces, Señor, antes de que nuestra boca se abra. Por favor, Señor, recibe nuestro más sincero agradecimiento mientras tú obras y laboras con nuestro corazón. Te suplicamos que seas tú, Señor, con tu maravilloso poder, Señor, obrando con un milagro y transformando nuestro corazón en un corazón de carne, al igual que el tuyo, que pueda sentir compasión, que pueda ser movido a misericordia, que pueda practicar la justicia, de tal manera que agrademos solamente a ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor.
A su nombre. Gloria. Mire qué hermosa esta palabra que el Señor nos está dando en esta tarde. El día de ayer el Señor estaba hablando a nuestras vidas Amén. y estaba hablando, ¿verdad?, de que es necesario que nosotros crezcamos en la gracia del Señor. Amén. Amén. Es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento, en la sabiduría y en la inteligencia de nuestro Creador. Amén. Amén. Sí es, Señor. Porque eso es lo que nos va a sustentar el día de mañana. Estamos atravesando días difíciles, estamos atravesando en los últimos tiempos, en los fines del siglo. Y la mayoría de las profecías que ha dejado escritas el Señor en su palabra. ¿Cuál es su palabra? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A su nombre. Amén. Gloria. Si podemos echar un vistazo, si podemos contemplar alrededor, podemos mirar, podemos escuchar de guerras, de hambres, cuánta necesidad no hay alrededor del mundo. Y el mundo se ha desenfocado y la primera necesidad es buscar la presencia del Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Hemos podido escuchar de tantas masacres. De momento alguien se aparece por ahí disparando con un arma y haciendo a diestra y siniestra disparos. ¿Y qué se le viene a usted a la mente? Posiblemente alguien pueda pensar que aquellas personas vivían en pecado. Posiblemente alguien pueda pensar que aquellas personas estaban viviendo de manera santa y el Señor las mandó a levantar. Pero son sucesos a los que nos enfrentamos en cualquier circunstancia. Lo que le quiero recordar es que usted y yo no somos dueños ni tenemos ningún control sobre la vida, Amén. sobre el aliento. Amén. Es necesario reconocerlo de continuo. Es un maravilloso obsequio de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Creador. Y mire qué sabio y maravilloso es nuestro Dios. ¿Para qué nos entrega el don de la vida? Para que nosotros podamos alcanzar y tener la esperanza de volver a ponernos a cuentas con el Señor. Para que nosotros tengamos la oportunidad de venir creciendo en su palabra. Amén. Para que nosotros tengamos la oportunidad de santificarnos día a día, de acuerdo a las prácticas y las actividades que el Señor nos permite realizar a lo largo del día. Amén. 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 A su nombre. Gloria. Y ahora miren esta palabra que describió el apóstol Pablo. Está refiriéndose, vaya conmigo a la palabra del Señor, ahí en el verso 2 en ese capítulo. No se distraiga, mi hermano. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y escucha a continuación. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Nosotros hemos reconocido por la misericordia del Señor que nos permitió, lo hemos reconocido y hemos declarado la oración de fe, reconociendo que Él es nuestro Señor, Amén. que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Eso nos hizo partícipes de poder entrar a sus caminos. Amén. Amén. Ahora estamos en un proceso, usted y yo, para alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Pero el Señor nos demandaba el día de ayer que viniéramos creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, en la sabiduría y la inteligencia de lo espiritual. Amén. Amén. Y hoy el Señor hace énfasis. Quiero que vaya ahí conmigo a la palabra del Señor. No tenemos ninguna excusa, todos estamos bebiendo la misma agua, el mismo alimento espiritual. Amén. Que es la doctrina, la palabra que nos ha dejado el Señor plasmada en estas hojas de papel. Amén. Amén. ¿Para qué sirve la palabra? Para que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Amén. Así lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 del verso 14 en adelante. Amén. Amén. Así pues, entonces estamos preparándonos para toda buena obra, para vivir en justicia, para ser redarguidos,
para caminar correctamente, para caminar y crecer en la agradable y perfecta, maravillosa voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Pero ponga atención en el verso 12 de este capítulo que dice, leamos el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como decía hace un momento, estamos mirando el cumplimiento de las profecías que dejó escritas nuestro Señor, porque estamos viviendo los finales del siglo. Amén. Amén. Su venida está pronta, Cristo viene pronto. ¿Cuántos estamos preparados? El Señor viene en busca de su iglesia santa y pura. A su nombre. Gloria. Pero oiga el 12 lo que nos dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Volvamos a leerlo y analicémoslo y medítelo por un momento. Así que, hace una pausa. El que piensa estar firme. ¿Cuántos de nosotros pensamos estar firmes? Amén, Señor. Pensamos estar firmes. Estamos. Mas sin embargo, lo que el Señor me estaba diciendo, y si pudiéramos ponerle un título a este tema, no te confíes. No te confíes. Aleluya. Díselo a tu hermano, no te confíes. Confíes. Usted puede contemplar a muchos hermanos y primeramente a mí me habla el Señor. No solamente es tirar de aquí para allá, porque usted cuando prepara un alimento, ¿quién es el que consume el primer plato? El que lo prepara. ¿Por qué? Porque usted debe de saber cómo quedó. Y posteriormente se sienta a la mesa a compartirlo y toma un segundo plato. Así es que la palabra primeramente es para mí y después para el que la quiera recibir, el que la quiera tomar. Amén. Amén. Y decía yo, hemos podido contemplar a muchos hermanos que llevan una trayectoria indefinida de tiempo, hablemos de 10, 15, 20 años en el Evangelio. Posiblemente han tenido la oportunidad de leer toda la Biblia una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones. Posiblemente han tenido el privilegio de parte del Señor estar en diferentes eventos, retiros, campañas. Posiblemente tienen un control, una disciplina sobre su vida espiritual. Pero hay momentos en los que muchas de las veces podemos confiarnos y podemos decir que ya estamos firmes en el Señor, que nada nos va a hacer tropezar. Y recuérdese usted que tenemos un enemigo que de continuo nos está contemplando. Él está esperando que usted y yo cometamos una falla. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presentarse delante de nuestro Señor y señalarlo. Mira aquel, no que es santo, mira aquel, no que se está esforzando, ve el error que ha cometido, ve la falta que ha cometido y aún así dice que te ama, aún así dice que solo es santo Él. Aleluya. Ayúdanos, Amén. Señor. Amén. Es entonces ahí la importancia cuando la palabra nos señala, así que el que piensa estar firme y afirma, mire que no caiga. Aleluya, Señor. Ayúdanos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar que ha habido una, ¿cómo pudiera decirse? Entra en una discusión cuando muchas de las veces la gente viene y se reconcilia en la presencia del Señor. Y hay personas que muchas veces señalan eso como algo incorrecto, porque dicen que no se tiene que pisotear la sangre de Cristo. Y es cierto, nosotros cuando venimos a buscar el reconcilio, tenemos que venir acompañados de un profundo arrepentimiento, de un profundo sentir, el cual nos hace sentir una pena, el cual nos hace sentir un dolor, porque hemos cometido un error, hemos cometido una falla. Y ese mismo arrepentimiento nos tiene que orillar
a que nosotros tomemos responsabilidad a no volver a caer en ese mismo error, a no volver a caer en ese pecado. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Y pedir y solicitar de continuo que el Señor nos vuelva a dar la oportunidad, vuelva a limpiarnos en el reconcilio. Amén. 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 Entonces, una vez que nos hemos reconciliado, podemos volver a caminar correctamente. Pero entonces es ahí donde viene que muchas de las veces hay gente que puede pensar que no tiene que estarse reconciliando de continuo. Y dígame usted entonces qué hacemos con la palabra del Señor cuando el Señor está haciendo la exhortación, cuando el Señor está extendiendo su mano de misericordia y está dando la oportunidad y dice: venid a mí pronto, pongámonos a cuentas, porque aún hay tiempo, porque aún está el Señor dispuesto con su oído, porque aún está su rostro para todo aquel que le busque. ¿Con qué? Con el corazón contrito y humillado. Amén. Aleluya. Amén. Pero oiga lo que viene a continuación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las situaciones que han llegado a nuestra vida son de carácter humano, de carácter carnal. Amén. Amén. Y ha habido una confusión que se ha realizado en el pueblo. Hay una confusión que se ha realizado en el creyente, en el cristiano, que muchas de las veces entre lo que es una prueba. Estoy pasando por una prueba. ¿Para qué nos sirven las pruebas? Para que entremos en un autoanálisis, para que nos autoexaminemos. Es lo que pide el Señor de continuo en nuestras vidas, que usted y yo nos examinemos. ¿Qué fue lo que hicimos el día de hoy? ¿Cómo nos hemos conducido? ¿Cómo hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido a través de la palabra del Señor por su misericordia? ¿Cómo es que nos estamos conduciendo en el mundo exterior? ¿Estamos dando testimonio de que Cristo mora dentro de nosotros? ¿Estamos dando ejemplo a los hermanos de nuestra conducta, de nuestro crecimiento espiritual? Porque muchas de las veces confundimos, decía yo, lo que es una prueba a lo que es una consecuencia. Porque nosotros también podemos atravesar cuando cometemos un error, cuando cometemos una falla en los caminos de nuestro Rey, en los caminos del Maestro. Podemos recibir y vivir, atravesar una consecuencia. Y nosotros podemos estar pensando que estamos en prueba. Si la prueba la ha permitido el Señor, en su misma palabra Él nos dice aquí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es ahí entonces la importancia de que usted y yo analicemos si estamos atravesando por una prueba o estamos atravesando por una consecuencia. ¿Consecuencia por qué? Porque hemos cometido un error, porque hemos caído. Y nosotros posiblemente estamos orándole al Señor y no miramos respuesta. Mas sin embargo, cuando el Señor permite una prueba, aquí la palabra nos está confirmando que Él mismo dispone la salida. Él mismo, si tú estás atravesando por un desierto, el Señor mismo te va a dar la salida. ¿Para qué es la prueba? Para que usted y yo salgamos limpios, para que el Señor nos purifique, para que nosotros salgamos más livianos, para que nosotros tengamos un cambio en nuestros pensamientos, para que usted y yo tengamos un crecimiento espiritual en los caminos del Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Entonces es ahí la importancia de que usted y yo analicemos si estamos caminando correctamente en el Señor.
En el momento en el que usted y yo cometemos nuestra caída, un pecado, entonces vamos a pasar a vivir las consecuencias a raíz de esa caída. Mire qué precioso el Señor, cómo se dirigía y cómo se expresaba y cómo tenía esa comunión con el rey David. El rey David, un corazón igual al de Jehová. El rey David justamente cometía una falta, se descuidaba, caía de la gracia del Señor. ¿Qué era lo que hacía? Buscar el rostro del Señor, humillarse prontamente, buscarlo en oración, buscar una vez más ser restaurado. Mas sin embargo, recuérdese usted que cuando él ya no quiso salir a la batalla, cuando él ya se sentía firme, cuando él ya se sentía, por decirlo de alguna manera, resguardado, se descuidó al haberse quedado en el palacio y fue donde cayó una vez más y cometió un descuido, cometió un pecado, para lo cual posteriormente pasó a vivir las consecuencias. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Y es un ejemplo, como lo dice aquí la misma palabra que ha dejado descrito el Señor. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que hablaba el apóstol Pablo aquí? De cómo había sido el caminar del pueblo de Egipto. ¿Por qué el Señor permitió que el faraón no contestara a la primera ocasión que fue enviado el mensaje? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros, al recibir una pronta respuesta, nosotros vamos a pensar que fue con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas, con nuestros propios recursos. Amén. Amén. Mire que esto es bien importante, es de sentarse y analizar y meditar, dialogarlo con el Señor. Imagínese, ayúdenme a predicar, haga ese espacio en su mente. Moisés escuchando al Señor. ¿Qué le dice el Señor? Vas a ir, te vas a presentar delante de Faraón y le vas a decir que deje libre a mi pueblo, que salga al desierto para hacerme fiesta. Y yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está con nosotros? Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos está sosteniendo? Amén. Amén, ¿verdad? Una vez que se presenta Moisés delante de Faraón y da el mensaje, ¿y cuál es la respuesta de Faraón? No. ¿Por qué? Porque Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Se estaba contradiciendo el Señor? No. Había mandado a Moisés afirmándole que él lo iba a respaldar, que él iba a actuar. Y una vez llegado el mensaje, se mira que el corazón de Faraón se endurece una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió tantas plagas? ¿Por qué el Señor habló una vez y otra vez y otra vez y no había ningún cambio? Porque estaba esperando a que el corazón del pueblo de Israel fuera preparado. Porque como lo decía anteriormente, el pueblo podía haber pensado que Moisés los había libertado. El pueblo podía haber pensado que ellos habían obtenido la victoria. Mas sin embargo, lo que quería el Señor era forjar en sus corazones que Él era el que había hecho todo, que Él era el que merecía la gloria, que en todo momento tenía que ser reconocido. A su nombre, a su nombre. Gloria. a Dios. Bendito Dios. Ciertamente Moisés tuvo la oportunidad de poder ser un instrumento por parte de nuestro Señor para sacar a el pueblo de Egipto, mas sin embargo no tuvo el poder para sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Santo. Una vez que se encontraron en el desierto, hubo tantas circunstancias que a ellos les hacían recordar al pueblo de Egipto. Y es lo que muchas veces está pasando aún con la iglesia, Sí, Señor. que está recordando las prácticas,
los placeres que vivía en Egipto, tipificado de alguna manera en el mundo antes de que el Señor nos trajera sus caminos. Pero hoy el Señor lo que está demandando es que nos paremos en el camino y que preguntemos por las sendas antiguas, que vuelvamos a caminar de manera correcta y agradable a su perfecta y maravillosa voluntad. Mi alma alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dice aquí el Señor, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Señor, aleluya. Así es que el Señor, su palabra se cumple. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Amén. Amén. Da consejo a continuación en el verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Cuántos todavía somos idólatras? ¿Cuántos todavía tenemos algo ahí en el corazón por algún acto que realizábamos antes, por alguna actividad que era contraria a la voluntad del Señor? No me conteste, medite usted ahí. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuántas ocasiones hemos recibido alimento espiritual? ¿Cuántas ocasiones hemos recibido bebida espiritual? Y ayer nos lo decía el Señor. Analízate si estás creciendo. Analízate del día en que yo te llamé, del día en que me reconociste como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué es lo que he dispuesto yo en tu vida? ¿Qué es lo que te he entregado en tus manos? El Señor nos ha dado algo tan maravilloso a usted y a mí, que es la libertad. ¿La libertad para qué? Para buscarle, la libertad para adorarle, la libertad para exaltarle en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación. Lo que el enemigo no nos va a poder quitar es la libertad. Y esa es la importancia de que nosotros nos mantengamos alertas y atentos y no nos descuidemos. No creamos estar firmes, mas antes seamos vigilantes de continuo. No descuidemos la oración, porque es nuestro alimento espiritual. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos atravesando por una prueba y no una consecuencia de nuestras caídas o nuestros errores? Una prueba es aquello lo cual no está en nuestro control. Una prueba es en lo cual Dios dispone en tu vida y en mi vida para trabajar una área de nuestro corazón. Primeramente va a ser la paciencia y la fe, la obediencia, la santidad, la perseverancia. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando es una consecuencia, es porque entonces nosotros tenemos que venir a analizar. Hemos tomado algo que no era de acuerdo al consentimiento de nuestro Dios. Algo que el Señor no quería darnos, mas sin embargo nosotros lo tomamos y creemos que estamos caminando correctamente, no dándonos cuenta de que eso no es una prueba, sino es una consecuencia de un error que hemos cometido. Amén. Amén, aleluya. Porque aquí así nos lo dice el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Será alguna tentación solamente el que nosotros, cuando la palabra se refiere, decimos una mujer ajena o un hombre ajeno? No, hay tantas tentaciones. ¿Cuántos alguna ocasión se han visto tentados a responder tal vez violentamente, agresivamente a alguna acción por parte de otra persona, creyente o no creyente? Muchas de las veces nos hemos detenido. Si no fuera yo cristiano, ya hubiera yo hecho esto. Si no fuera yo cristiano, ya le hubiera yo dicho esto.
esas también son tentaciones. Aleluya. Muchas de las veces, aún como estaba diciendo aquí en el verso 6, tenemos tentaciones a codiciar. Quisiéramos tal vez más, y no solamente referente a lo material. Tal vez decimos algún bien material, pero ¿qué tal cuando estamos caminando con el Señor y estamos queriendo un bien espiritual? Yo quisiera ser usado como aquel hermano. Yo quisiera ser como aquel hermano. Yo quisiera expresarme como aquel hermano. Posiblemente dijera que está correcto, pero no, tenemos que aprender a reconocer lo que Dios ha dispuesto en tu vida y en mi vida. Cada uno de nosotros es un molde diferente que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un diferente propósito, un diferente diseño, un diferente objetivo para el cual Dios te ha creado y me ha creado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Cualesquiera que sea la tentación, aquí nos dice que no ha llegado ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, está dando a entender que hay cosas en las cuales Dios, así como ha dispuesto la libertad de nosotros, ha dispuesto el poder y la autoridad para que nosotros voluntariamente renunciemos. Y voluntariamente podemos renunciar al pecado, a las prácticas que pueden alejarnos de la presencia, de la comunión con nuestro Dios. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Mas sin embargo, ciertamente puede haber otras cosas, las cuales, como decía yo, no tengamos control sobre de ellas. Pero una vez que el Señor en su infinita misericordia, a través de la conciencia, a través de la inteligencia espiritual, de la sabiduría y el conocimiento que nos permita adquirir, podemos darnos cuenta que no tenemos el control sobre de ellas. Entonces sí podemos solicitarle al Señor: Señor, aunque me duela, arranca este resentimiento, arranca este odio, arranca esta circunstancia negativa, la cual reconozco que no es de tu voluntad. Amén. Sí, amén. Aleluya. Entonces Dios va a poder actuar. Si alguien puede pensar, pero si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué Él no me transforma? ¿Por qué Él no quita las cosas que no son agradables y que hay en mí? Porque Dios está esperando. Y algo muy importante, que Dios no va a pasar sobre tu voluntad. Si tú no estás dispuesto a dejar las prácticas negativas, si tú no estás dispuesto a hacerte a un lado del pecado, Dios no podrá actuar en tu vida. Mas sin embargo, cuando tú das ese paso y reconoces que has cometido una falta, un pecado, y te presentas ante el Señor y le dices: Padre, hágase su voluntad, aquí estoy como materia dispuesta para que usted me quebrante, para que usted obre, para que usted me haga nueva criatura, Aleluya. hágalo